Les damos una cordial bienvenida a esta conferencia, titulada El corto siglo XX de la propiedad privada. El día de hoy contaremos con la introducción por parte del doctor Gustavo Chan Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y quien fue docente catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, con el profesor Fernando Atria Lemaitre. Se les informa, podrán realizar sus preguntas por medio del chat del Facebook Live y del Zoom. Las mismas serán contestadas por el expositor finalizar la presentación. Inicialmente tendremos las palabras de bienvenida por parte del doctor Gustavo Chan Mora. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica está cumpliendo 50 años y bueno, 50 años no son pocos años. Por eso hemos querido durante todo este 2025 realizar una serie de conferencias en las que se van a tratar los más diversos temas de actualidad en la disciplina del derecho. El día de hoy, pues tendremos la destacada intervención del profesor Fernando Atria, a quien le agradecemos por su tiempo, por su disposición para compartir con quienes nos acompañan de manera virtual, gracias a la telemática y por quienes verán con quienes también verán estos videos en los próximos días en nuestro canal de YouTube. El profesor Fernando Atria es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Además, es doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo. Dentro de las destacadas labores académicas que ha realizado, ha sido profesor asociado de la Universidad de Chile, profesor asociado de la Universidad Adolfo Ibáñez, ha sido profesor visitante en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, profesor invitado en la Universidad de Chile, en la Academia Europea de Teoría Jurídica en Bruselas, fue investigador honorario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Londres, profesor visitante en la Universidad de Puerto Rico en reiteradas ocasiones, además miembro del Consejo Editorial de reconocidas revistas especializadas. Dentro de su carrera destaca la concesión del premio que se le brindó en el año 2014 por el Consejo Nacional del Libro y la Cultura en la categoría de Mejor Obra Literaria por la obra La Constitución Tramposa. Algunas de sus publicaciones más relevantes son, para poner un solo ejemplo, o unos pocos ejemplos en la larga lista de publicaciones que tiene el profesor Atria, El proceso constituyente en 138 preguntas y respuestas, Democracia y neutralización sobre el origen, desarrollo y solución de la crisis constitucional, con Constanza Salgado y Javier Willenman, La forma del derecho, publicada por Marcial Pons en el año 2016 en España, Derechos sociales y educación, un nuevo paradigma de lo público, también 20 años después, Neoliberalismo con rostro humano. Esto por mencionar algunos de sus libros. Dentro de sus artículos más relevantes nos encontramos, por ejemplo, con La época de la democracia, la época del populismo, La forma del derecho y el concepto de lo político, la noción de poder normativo y la distinción entre hechos y actos jurídicos, el sistema de acciones reales, parte general, una reconstrucción conceptual. Si me pongo a leer todas las obras, artículos que ha pues redactado el profesor Atria, pues no terminaríamos y pues dedicaría el tiempo de esta conferencia solo a ello. Sin más preámbulos, pues, profesor Atria, bienvenido. De nuevo, toda nuestra gratitud por sumarse a estas conferencias en el marco del 50 aniversario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Gustavo. Sin más, ahora tendremos la conferencia El corto siglo XX de la propiedad privada por el doctor Fernando Atria Lemaitre. Muchas gracias. Primero que nada, por cierto, quiero agradecer al profesor Gustavo Chan por su amable invitación a participar de este ciclo en conmemoración de los 50 años del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Eh, y quiero, eh, como introducción, yo quiero seguir la evolución de la discusión, y no solo la discusión, sino también la legislación, eh,
sobre la propiedad, sobre el derecho de propiedad, eh, tomaré como ejemplo y seguiré entonces el caso chileno. Yo creo que el caso chileno tiene bastantes puntos de contacto con cuestiones que estaban pasando no solo en Chile. Por lo tanto, no creo que sea una cuestión de interés solamente para los juristas chilenos. Eh, eh, y quiero entonces ir construyendo el aparataje conceptual necesario para poder entender, más que juzgar, ni positiva ni negativamente, lo que ocurrió durante lo que, por razones que explicaré, llamaré el corto siglo XX. Es un lugar común en la doctrina, en la reflexión jurídica chilena, pero no solo chilena, sobre la propiedad, que los códigos civiles de inspiración napoleónica, como el nuestro, contienen un concepto romano de propiedad, es decir, un concepto que de alguna medida es reconducible al derecho romano. Como todos los lugares comunes, hay un sentido en que esta afirmación es verdadera, e importante, pero también hay un sentido en que ella oculta más que devela. La idea de que la propiedad es un derecho subjetivo, en realidad, el paradigma de derecho subjetivo, es una idea moderna, no romana. Esto fue mostrado, creo yo, de modo suficientemente categórico por Michel Villey en sus famosos estudios sobre la noción de derecho romano. La codificación no fue solo ni principalmente un movimiento de codificación del derecho romano. Fue un movimiento que contenía una síntesis de una filosofía política liberal, las necesidades económicas de un naciente capitalismo y las formas, por cierto, del derecho romano. Esta síntesis, que se manifestó en los códigos de la codificación, um, eh, es una síntesis que resultó anterior al desarrollo del capitalismo fordista, a la producción y al consumo masivo, a la consolidación definitiva de la democracia, al surgimiento del socialismo en sus diversas variantes y a la irrupción del proletariado y desde luego a la crisis ambiental. Al mirar hacia atrás, hacia todo lo que ha cambiado en el mundo desde la codificación, hay algo extraordinario en que una ordenación de la sociedad civil adecuada para una sociedad que no conocía ninguno de esos desarrollos siga teniendo vigencia hoy. Y con esto siga teniendo vigencia, no quiero decir, por supuesto, que no ha habido transformaciones o cambios en el derecho civil desde la época de la codificación. Por cierto que los ha habido. Pero sí hay una materia en la cual esas modificaciones, y no solo en Chile, han sido escasas, no cero, pero escasas, es precisamente el régimen de la propiedad, la posesión, etc. En lo que se refiere precisamente a la propiedad, la codificación implicó la unificación de todas las dimensiones de valor de uso y de valor de cambio en la cosa misma. En efecto, antes de eso, el derecho precodificado admitía una diversidad de posiciones jurídicas subjetivas respecto de la tierra, de modo que en algún sentido nadie era el único dueño de la tierra, sino de derechos sobre ellas. Como ha explicado bien perceptivamente Giovanni Tarello, a diversas utilidades, estoy citando, correspondían diversas titularidades sobre los derechos, de suerte que sobre un mismo fondo había quien tenía derecho de recabar una suma de dinero anual, otro que tenía una parte de cierto producto, otro de sembrar cereales y retenerlos después de pagados los impuestos y sustraídas las cuotas, otro de apacentar durante el periodo intercurrente entre las siembras, otro de cortar una cantidad de madera, otro de recoger solo la madera caída, otro de recoger productos espontáneos como hongos y trufas, otro de la caza, otro de la pesca, otro de canalizar aguas impetuosas u otras, otro de transitar libremente, otro de transitar mediante pago, etc. La codificación, continúa Tarello, creó la figura central de una propiedad abstracta, abstraída del objeto, igual de modo que es idéntica a la propiedad del instrumento de producción y de la propiedad de la manzana que se come, dice él. Mediante esta propiedad se atribuía a su titular no una dimensión de valor de la cosa, como una de las anteriormente mencionadas, sino la cosa misma en todas sus dimensiones atribuibles de valor. Esta es la noción clásica de propiedad, la que está definida en el artículo 544 del Código Napoleón como el derecho de gozar y disponer de una cosa de la manera más absoluta. Y es esta noción la que fue crecientemente impugnada durante lo que aquí llamaré el corto siglo XX. La idea de un corto siglo XX, por cierto, está tomada de Eric Hobsbawm, que después de escribir una monumental trilogía sobre el siglo XIX, sobre lo que él llamaba el largo siglo XIX, que va, a su juicio, desde la Revolución Francesa de 1789 hasta la Gran Guerra de 1914, escribió posteriormente un libro sobre el siglo XX, lo que él llamó el corto siglo XX, que va desde la guerra de 1914 hasta la caída de la Unión Soviética a fines de los 80. El corto siglo XX de la propiedad, en el caso chileno, comienza
es aún más breve que el de Hobsbawm, porque comienza con la irrupción del proletariado en una esfera pública de la que había estado durante el siglo XIX excluido, lo que la historiografía chilena llama la cuestión social y que habría ocurrido a principios del siglo XX. Y por otra parte, comienza con eso y con la recepción de la idea de función social de la propiedad en la Constitución de 1925. Y termina este corto siglo XX, este aún más corto siglo XX, con la violenta victoria de los propietarios en Chile en el golpe de Estado de 1973, cuya visión se manifestó cuya visión sobre la propiedad se manifestó unilateralmente en la Constitución de 1980 y sigue en buena parte vigente hasta hoy. Lo que suele llamarse, y para eso entonces veremos esos tres momentos: el derecho anterior al inicio del breve siglo XX, es decir, anterior a 1925, el derecho, la propiedad desde 1925 hasta, como veremos, una reforma especialmente importante de la Constitución que se hizo en 1967, um, y el tiempo y la propiedad en esa reforma. Lo que suele llamarse la comprensión clásica de la propiedad, que es la comprensión característica del siglo XIX, y entonces es la comprensión que está manifestada de modo característico y notorio en el Código Civil, la concebía de un modo más bien unilateral, mirándola solo desde el punto de vista del propietario. La manera habitual de pensarla, a la propiedad, de hecho, no hacía siquiera referencia al hecho de que la propiedad implicaba obligaciones para los no dueños. Por eso el Código Civil chileno define los derechos reales, de los cuales la propiedad es el ejemplo paradigmático, por cierto, sin siquiera hacer referencia al hecho de que tiene una obligación correlativa. Los derechos reales, según el Código Civil, son los que, comillas, tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Esto, por cierto, después sería impugnado en lo que se llamó en su momento la teoría personalista, que reemplazaba la idea de un derecho, de una relación de una persona y una cosa por una relación con un sujeto pasivo universal, etc. Pero ese no es el punto que me interesa enfatizar ahora. En lo que a la propiedad se refiere, el Código Civil chileno la define siguiendo su modelo francés, como, comillas, el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra dominio ajeno. Cierra comillas. No hay necesidad, creo, de detenerse mucho aquí en la caracterización de un concepto clásico de propiedad, porque es una historia bastante conocida. Me gustaría, sin embargo, hacer dos observaciones. La primera es sobre el sentido de la expresión arbitrariamente, en el sentido de que la propiedad es el derecho real a una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente. Particularmente, esto es especialmente importante en atención a la idea de función social que vendría a continuación. Es importante destacar que la idea de que la propiedad da a su titular el derecho de gozar y disponer arbitrariamente de la cosa, contiene la idea de que la propiedad no impone al dueño obligaciones ni deberes. Es decir, el dueño no le debe cuentas a nadie respecto del modo en que usa su cosa. Esta constatación lleva a la segunda observación que me interesa hacer, más allá de lo conocido que es la historia del derecho, del concepto clásico de propiedad. La frase final del artículo 582, no siendo contra ley o contra derecho ajeno, no muestra, creo yo, que el derecho de propiedad era concebido como un derecho limitado, sino exactamente lo contrario, que no tiene más limitaciones que las limitaciones que se siguen de su sola condición de derecho subjetivo. Lo de contra ley o contra derecho ajeno no se refiere a dos limitaciones genéricas diferenciables entre sí. La ley, en el contexto político y cultural del siglo XIX, cumple una función de armonización de los derechos subjetivos, no de realización, como lo pensaríamos nosotros hoy día, de realización de un programa político. Es solo armonización de los derechos subjetivos, de modo de hacer posible el derecho de uno y el derecho de otros. La conclusión entonces es, salvo en el sentido en que todo derecho concebible, todo derecho jurídico concebible es necesariamente limitado por la necesidad de hacerlo compatible con el mismo derecho de otros, el poder del dueño de actuar a su arbitrio respecto de su cosa es completo. La propiedad, esta propiedad estaba también, por cierto, constitucionalmente reconocida y protegida. El artículo 12, número 5 de la Constitución chilena de 1833 aseguraba la inviolabilidad de todas las propiedades, sin que nadie pueda ser privado de la de su dominio, ni de una parte de ella por pequeña que sea, o del derecho que ella tuviera, sino en virtud de sentencia judicial, salvo en el caso de la utilidad del Estado calificada por una ley exija el uso o enajenación de alguna, la que tendrá lugar entonces dándose previamente al dueño la indemnización que se ajustare con él o se evaluare al juicio de hombres buenos. La inviolabilidad de la propiedad
que estaba en la Constitución de 1833, es consecuencia de ser ella sagrada, como decía algún comentarista, una de las condiciones fundamentales de toda sociedad civil. El contenido de esa inviolabilidad es explicado por ese comentarista de la Constitución, ese comentarista contemporáneo de la Constitución de 1833, del siguiente modo. Solo dos limitaciones, dice nuestro autor, impone el inciso que examinamos al derecho de propiedad: la sentencia judicial y la expropiación por causa de utilidad del Estado. La ley no podría, por consiguiente, establecer ninguna otra. En eso consiste la garantía que dicho inciso establece. Es claro que estas dos limitaciones, la sentencia judicial y la expropiación, no pueden ser tratadas en el mismo plano. La primera, la sentencia judicial, evidentemente no es una limitación a la inviolabilidad, sino es consecuencia antes de ser la propiedad un derecho subjetivo. La expropiación es otra cosa. Ella sí está en contradicción con la inviolabilidad. Y entonces, si la propiedad es inviolable, ¿por qué la Constitución permite la expropiación? Y la respuesta es porque es una necesidad forzada por las circunstancias, que no puede ser negada. No se le puede negar al Estado la posibilidad de expropiar propiedad privada. En las palabras de otro comentarista, por desgracia, dice, no puede abrogarse en la ley la expropiación, por cuanto en ocasiones es indispensable hacer forzosa la venta de una propiedad, ya para proveer la defensa del país, ya el establecimiento de grandes vías que se acercan entre sí a las poblaciones o den salida al mar a sus productos, etc. La posibilidad de expropiación no podía entonces ser negada, pero ella contravenía el carácter inviolable de la propiedad. Por lo primero, debía ser admitida constitucionalmente. Por lo segundo, sin embargo, era peligrosa, en tanto, como decía el mismo autor, abre ancho camino a la arbitrariedad. La Constitución, por eso, dice, encierra en círculos estrechos la flaca y falible voluntad humana que debe decretarla. Y continúa, temiendo por parte que se abuse de los motivos que la hacen necesaria a la expropiación, o que estos no sean bastante graves para autorizar tal acto de fuerza, ella, la Constitución, exige que esos motivos sean calificados por el más alto poder del Estado, el Congreso Soberano. Temiendo, por otra parte, que esa peligrosa excepción se haga extensiva a toda empresa que tenga por móvil un fin de utilidad general, frase vaga y de amplísima interpretación, la Constitución la limita expresa y categóricamente al solo caso de la utilidad del Estado. Es interesante observar que en esta explicación del régimen constitucional de la expropiación no aparece mencionada lo que, pensaría yo, desde nuestro punto de vista, o desde el punto de vista de la evolución posterior, era la más importante garantía del propietario: el hecho de que la expropiación suponía, en todo caso, el pago previo del precio de la cosa expropiada. Probablemente la cuestión va implícita en el lenguaje de derecho privado usado por la Constitución y los comentaristas para describir la expropiación. Es una enajenación, un caso de hacer forzosa la venta, etcétera, de una cosa. Si se trata de una venta, la indemnización ha de ser pensada como el precio de la cosa. Que la indemnización sea pensada como el precio de la cosa es lo que define a esta manera de entender la expropiación. En lo que sigue será llamado, o lo llamaré, el concepto clásico de expropiación, porque nos va a servir de guía para pesquisar el desarrollo de la función social. Para apreciar la significación, que es lo que deja fuera, por así decirlo, este concepto clásico de expropiación, es útil, solo para apreciar la significación, contrastarlo con la solución contenida, mucho después, en la Ley Fundamental Alemana de 1949, conforme a la cual, en caso de expropiación, y cito, la indemnización se fijará considerando en forma equitativa los intereses de la comunidad y los de los afectados. Desde el punto de vista del concepto clásico de expropiación que estoy tratando de caracterizar ahora, el solo hecho de que la expropiación sea posible, es decir, que consideraciones de utilidad pública venzan la inviolabilidad del derecho de dominio, ya es suficiente atención al interés general. Por lo que tomar en cuenta, como lo hace la regla alemana, el interés general al momento de fijar la indemnización, equilibrando el interés del expropiado y el interés de la comunidad, sería un caso de doble contabilidad. Como el interés general ya ha sido tomado en cuenta al solo permitir la expropiación, al momento de fijar la indemnización solo queda un interés que no ha sido considerado, el del dueño. Y por eso la indemnización debe corresponder al precio de la cosa y debe ser pagada de antemano. Esta noción, uh, la, como decía, esta noción, la evolución de la noción de expropiación, a partir de esta noción que llamaré clásica de la expropiación, es la que nos permite seguir el desarrollo de la noción de función social de la propiedad, que fue la que marcaría el corto siglo XX.
y fue anunciada por León Duguay en sus conferencias en Buenos Aires, realizadas en 1908 y luego publicadas dentro de su libro Las transformaciones generales del derecho privado desde el Código Napoleón. Las transformaciones de la propiedad, la transformación de la propiedad de un derecho subjetivo a una función social, esa era la tesis de Duguay, era algo que había estado ocurriendo en todos los pueblos llegados a un mismo grado de cultura en Europa, tanto como en América. Duguay entendía, para caracterizar esta transformación de un derecho subjetivo a una función social, el derecho subjetivo lo entendía Duguay como el poder que corresponde a una voluntad de imponerse como tal a una o varias voluntades, cuando quiere una cosa que no está prohibida por la ley. Esta noción de derecho subjetivo, dice Duguay, es de orden metafísico. Explica él, podemos señalar las manifestaciones exteriores de las voluntades humanas, pero ¿una voluntad puede en sí ser superior a otra? Esta, dice, es una pregunta cuya solución es imposible en ciencia positiva. En mi opinión, el argumento de Duguay contra la idea de derecho subjetivo, esta idea de que es metafísica porque una voluntad no puede ser en sí superior a otra, no es especialmente sólido. A mi juicio, es claro que el derecho subjetivo no necesita descansar en la idea de que una voluntad sea en sí superior a otra, sino en la observación algo más mundana de que el derecho puede asignar más importancia a una voluntad sobre otra respecto de algo. Esta idea no parece tener nada de especialmente metafísico o enigmático. La debilidad del argumento de Duguay contra la noción misma de derecho subjetivo no se comunica, no es transferible a su idea de función social. El problema, a mi juicio, está en que Duguay asume el derecho subjetivo desde la óptica de una teoría de la voluntad. Al formularlo en los términos alternativos de una teoría del interés, no solo desaparece esa debilidad, sino la idea de función social puede formularse, a mi juicio, de un modo más claro. La teoría de la voluntad mira y explica al derecho subjetivo como la protección de una esfera de libertad del titular que se manifiesta en el reconocimiento de poderes que podemos llamar dispositivos sobre el deber correlativo. El titular de un derecho tiene frente a él a alguien que está correlativamente obligado y ese deber del obligado está sometido a la voluntad del titular del derecho, que puede decidir si exigir o no ese deber, si condonarlo, perdonarlo, intercambiarlo, etc. Una teoría de la voluntad debe lidiar con ciertos problemas conocidos. Uno en particular, el que ocurre, o cómo decir que tienen derecho personas a quienes que no pueden ejercer esos poderes dispositivos sobre el deber correlativo por sí mismos. Por sí mismo. Los casos obvios son el caso del infante, que no tiene capacidad para ejercer sus derechos, y el caso de las personas jurídicas en general, que por consiguiente necesitan ambos actuar a través de otros. Son otros los que tienen esos poderes dispositivos. El tutor, en el caso del infante, y ciertos funcionarios, pero típicamente los directores o el directorio, en el caso de la sociedad anónima. Si el derecho subjetivo se define por los poderes dispositivos, entonces pareciera que quienes no pueden ejercer esos poderes no pueden tener derechos subjetivos y que esos derechos subjetivos, los que parecieran ser de ellos, del infante o de la sociedad anónima, en realidad son de quienes tienen esos poderes, el tutor, los directores. Para una teoría del interés, conforme a la cual los derechos son intereses jurídicamente protegidos, los poderes dispositivos no son irrelevantes. Ellos son la forma habitual, especialmente en el derecho privado, de proteger un interés. Y como los derechos subjetivos son la protección jurídica de un interés, en esta explicación, esos poderes son la forma habitual del derecho subjetivo, porque son la forma habitual de protección de un interés. Pero el derecho subjetivo, en esta explicación, no se define por esos poderes. Por eso es posible que quienes no pueden ejercer esos poderes tengan derechos, en la medida que tengan intereses que a su vez sean protegidos por el derecho objetivo. Y es posible que haya derechos subjetivos que no implican esos poderes, como por ejemplo los derechos fundamentales o los derechos de la personalidad, que son otro problema para la teoría de la voluntad. De hecho, podemos decir algo más sobre la relación entre derechos subjetivos, estos poderes de disposición, y el derecho privado, que nos acercará a la cuestión de la función social de la propiedad. La razón por la que el poder de disposición es la marca característica de un interés protegido es que en general el derecho privado asume que los individuos son quienes están en la mejor posición para juzgar sus propios intereses. Respecto de sus propios intereses, cada individuo es, por eso, lo que H.L.A. Hart llamaba un soberano en pequeña escala. Y aquí la referencia a la idea de que la propiedad da a su titular el poder de usar
de gozar y disponer arbitrariamente de la cosa, es precisamente esta idea de soberanía en pequeña escala de Hart. El caso en que el derecho hace a su titular un soberano en pequeña escala es el caso normal en que el propio interesado es también el titular de los poderes de disposición. El comprador, por ejemplo, tiene derecho a la entrega de la cosa porque su interés de obtener la cosa, dado el contrato, tiene preferencia sobre el interés del vendedor de retenerla. Y el poder de exigir o remitir ese derecho, cosa que el comprador puede hacer, corresponde también entonces al mismo comprador. El comprador tiene los poderes de disposición no porque su voluntad sea en sí superior a la del vendedor, sino porque la ley la prefiere, dado el contrato celebrado por las partes. La idea es la ya mencionada. El individuo, en este caso el comprador, cuyo interés es protegido, es quien está en mejor posición para decidir cómo ese interés ha de realizarse. Esta idea puede fundarse en consideraciones utilitaristas, reconocer a los individuos poder para decidir cómo avanzar sus propios intereses y llevar a la maximización del bienestar social, o puede fundarse en consideraciones deontológicas. Reconocer a una persona como un fin en sí mismo es reconocer la libertad para decidir cómo realizar sus propios intereses, excluyendo el paternalismo, etc. En cualquiera de estas justificaciones, la consecuencia es que el titular del derecho, en general, no tiene un deber jurídico de ejercerlo de un modo u otro, y por eso está libre de cualquier exigencia de rendición de cuentas. Aquí vale que volenti non fit injuria. Este caso normal, en que volenti non fit injuria, debe ser distinguido de lo que llamaremos, en lo que sigue, derechos fracturados. Consideremos, por ejemplo, el caso ya mencionado de los derechos del pupilo o los derechos de las sociedades anónimas. Aquí la ley busca proteger un interés de estas personas, pero para eso le confiere a otras personas, al tutor o a los miembros del directorio, los poderes de disposición. Como el titular del interés que la ley busca proteger no puede ejercer los poderes de disposición, la ley reconoce o confiere esos poderes a otro. En estos casos, el titular del poder no es un soberano en pequeña escala, precisamente porque ahora tiene deberes que pueden ser genéricamente llamados fiduciarios y que pueden ser descritos generalizando desde el régimen de los directores de sociedades anónimas. Tienen un deber de lealtad y un deber de diligencia. Es decir, el pupilo o los miembros del directorio de una sociedad anónima, perdón, el tutor, no el pupilo, el tutor y los miembros del directorio de una sociedad anónima tienen el deber de actuar diligentemente en la gestión del interés protegido por el derecho y deben hacerlo además con lealtad a ese interés, al interés protegido por el derecho, al interés del pupilo o de la sociedad anónima, con exclusión de su interés propio. Nótese que esta idea de derechos fracturados, es decir, derechos que protegen un interés de una persona distinta, de esa persona a la cual la ley le reconfiere los poderes de disposición, solo puede ser articulada desde una teoría del interés, ya que la fractura supone la posibilidad de distinguir estos dos elementos, el interés protegido y la forma de la protección. Una teoría de la voluntad que solo mira la forma de la protección no puede explicar la fractura y sus consecuencias en los deberes fiduciarios del titular de los poderes de disposición deben ser entendidas como exigencias que existen por un fiat legislativo que se dirigen en contra del titular del poder. Yo creo que esto muestra la superioridad de una teoría del interés que puede explicar los deberes fiduciarios como consecuencia de la fractura del derecho subjetivo. Y con esta idea podemos volver a la propiedad y a la función social. La propiedad es acerca de la atribución de cosas a personas. Cosas, en este sentido, son todo lo que puede, esto exige mucha más especificación, pero por ahora necesito pasar rápidamente sobre esto. Y entonces entendamos las cosas como todo lo que puede ser instrumentalmente usado para servir intereses de personas. La propiedad es la manera en que la ley determina a qué intereses ha de estar afecta una determinada cosa. Como explica Dewey, la propiedad responde a la necesidad de afectar alguna riqueza a ciertos fines individuales o colectivos definidos y como resultado la necesidad de asegurar y proteger socialmente esa afectación. Al decir que la propiedad es un derecho subjetivo, lo que se está diciendo es que el interés en virtud del cual la cosa se afecta es el interés del propietario. Esta es, por cierto, la perspectiva de los grandes códigos civiles, en particular del Código Napoleón, cuyos autores, decía Duguy, de modo profundamente individualista, solo tuvieron a la vista la afectación de la riqueza a un fin individual, el complemento y la condición misma de la libertad de la autonomía individual. Y por eso la propiedad era el caso paradigmático de derechos subjetivos, con la consecuencia de que el propietario tenía la posición de soberano en pequeña escala a la cual se refería Hart.
Lo que observó Dewey en sus conferencias en Buenos Aires es que el desarrollo del derecho francés durante la segunda mitad del siglo XIX implicaba que la propiedad ya no podía pensarse en este sentido como un derecho subjetivo y debía pensarse como una función social. La propiedad, decía él, no es un derecho, es una función social. Y estoy citando, el propietario, es decir, el poseedor de una riqueza, tiene, por el hecho de poseer esa riqueza, una función social que cumplir. Mientras cumple esa función, sus actos de propietario están protegidos. Si no la cumple o la cumple mal, si por ejemplo no cultiva su tierra o deja arruinarse su casa, la intervención de los gobernantes es legítima para obligarle a cumplir su función social de propietario que consiste en asegurar el empleo de las riquezas que posee conforme a su destino. Hasta ahí la cita de Dewey. Lo que Dewey pretendía describir no implicaba siquiera en principio la abolición de la posición de propietario, que seguiría teniendo los poderes de disposición que caracterizan al derecho subjetivo según la teoría de la voluntad. Pero ahora tiene los derechos de disposición en términos de un derecho fracturado, es decir, un derecho análogo al que tiene un director de sociedad anónima a ser informado de la marcha de la sociedad. Es decir, es un derecho que protege un interés que no es su interés. Y esto implica, o que no es solo su interés, volveremos sobre eso, porque hay también un interés social. Y por consiguiente, como en todo caso de derecho fracturado, esto implica para el dueño deberes de ejercicio. El propietario, decía Dewey, está obligado socialmente a realizar esta tarea y no será protegido socialmente más que si la cumple y en la medida en que la cumpla. La propiedad no es, pues, el derecho subjetivo del propietario, es la función social del detentador de la riqueza. Es importante detenernos aquí a preguntarnos en qué medida es compatible esta función social con la de la propiedad como derecho subjetivo. Si la propiedad es una función social, ya no es la protección de un interés del dueño, por lo que ya no es un derecho subjetivo. Por eso, ¿qué queda del derecho subjetivo una vez que se acepta que tiene una función social? Esto nos permite distinguir dos versiones de la tesis de Dewey. La más radical, que es la que está en las citas anteriores, conforme a la cual la propiedad dejaba de ser un derecho subjetivo y pasaba a ser una función social. Y la más moderada, que sería la que tendría más impacto en el caso chileno y en otros países, especialmente latinoamericanos, pero no solo latinoamericanos, que la propiedad estaba pasando a ser un derecho subjetivo con una función social. Aquí la idea es que el interés protegido por el derecho de propiedad es el interés social en el uso racional y beneficioso de los recursos y que para realizar ese interés se le reconoce un poder al titular del derecho. Pero ese poder implica una libertad en virtud de la cual el titular, el propietario, está habilitado para elegir una u otra manera de uso del recurso y para apropiarse de la utilidad así obtenida. Esa libertad también va en interés del dueño y por eso la propiedad sigue siendo un derecho subjetivo. Pero como ahora protege al menos también un interés social, se trata de un derecho fracturado. Esta es la idea que será crítica en lo que sigue. La propiedad como un derecho fracturado que entonces impone al dueño ciertas obligaciones y que sujeta la protección que el dueño recibe al cumplimiento de esas obligaciones. Una cuestión final sobre la conferencia de Dewey aquí. Su argumento impugnaba también el concepto abstracto de propiedad, que ya hemos visto describir a Tarello, la idea de que la propiedad sobre los medios de producción y la propiedad sobre una manzana son el mismo tipo de derecho, porque es un derecho abstracto que se define por su forma y sin referencia a la cosa. Toda la argumentación de Dewey sobre la función social de la propiedad estaba formulada por referencia a lo que, según él, comillas, lo que los economistas llaman la propiedad capitalista, excluyendo enteramente de su análisis la propiedad de objetos de consumo que presenta características completamente distintas. La discusión teórico-jurídica sobre propiedad en general, creo yo, ha ignorado esta distinción y asume el concepto abstracto del que hablaba Tarello, discutiendo sobre propiedad, sobre el hecho de que estar hablando de una casa habitación o una manzana en términos de Tarello, o una empresa transnacional, un medio de producción, fuera tan significativa como la diferencia entre hablar de propiedad de un libro u otro. Esta ceguera ante una distinción que es filosófica y políticamente importante es, hasta cierto punto, sorprendente. En el constitucionalismo chileno, la noción de que la propiedad tiene, no que es, tiene, o sea, la versión moderada de Dewey, tiene una función social, fue introducida por la Constitución de 1925, que aseguraba a todos los habitantes, primero, la inviolabilidad de todas las propiedades sin distinción alguna. Luego, nadie puede ser privado de su dominio ni de una parte de ella o el derecho que ella tuviera, sino en virtud de una sentencia judicial o de expropiación, en fin, la misma regla de la Constitución de 1833. Hasta aquí no hay cambio. El cambio está en el inciso tercero del artículo 10, número 10 de la Constitución del 25.
El ejercicio del derecho de propiedad está sometido a las limitaciones o reglas que exijan el mantenimiento y el progreso del orden social, y en tal sentido podrá la ley imponerle obligaciones o servidumbres de utilidad pública en favor de los intereses generales del Estado, de la salud de los ciudadanos y de la salubridad pública. Al comparar esta disposición con el texto correspondiente a la Constitución de 1833, salta a la vista su carácter de compromiso. Los dos primeros incisos ya mencionados son los mismos de la Constitución de 1833 y la novedad está en el tercero. Como decía algún profesor de Derecho Constitucional de la época, completamente nuevo y de redacción notoriamente laboriosa. Aunque dicho inciso, que lo acabo de leer, no nombra a la función social de la propiedad, sí fue entendido bastante universalmente en la reflexión chilena, jurídica chilena, como que hacía referencia a la función social de la propiedad. Esta idea se desarrollaría bajo la Constitución de 1925 en varias dimensiones, naturalmente. A nosotros nos interesa aquí, por razones de tiempo, vamos a restringir la consideración a una dimensión especialmente importante en este corto siglo XX, que es la reforma agraria. En Chile, la reforma agraria tuvo dos fases. La primera la marca la Ley 15.020, dictada en 1963, durante el gobierno conservador de Jorge Alessandri, de 1988 al 64, que fue seguida por una reforma al Estatuto Constitucional de la Propiedad. Esta ley tuvo escasa aplicación y por eso se llama posteriormente, o fue llamada la reforma de Macetero, como una manera de ilustrar que había sido más bien pro forma. La segunda fase de la reforma agraria, la que es reforma agraria de verdad, comienza en el gobierno de Eduardo Frei Montalva de 1964 a 1970. Frei inicialmente avanza con su reforma agraria, con la reforma agraria, mediante una aplicación, un intento de aplicación más intensa de la misma ley antigua, 15.020, pero sus limitaciones, algunas de las cuales discutiremos más abajo, lo obligaron a reformar, a empujar lo que logró, la reforma del derecho de propiedad en la Constitución y luego a la dictación de una nueva ley de reforma agraria, ambas cosas en 1967. Entonces las dos fases se marcan, 1963 la reforma de Macetero y 1967 la reforma más significativa del derecho de propiedad. En lo que respecta a la primera fase, la ley 15.020 de reforma agraria, la primera ley de reforma agraria, afirma de entrada que la propiedad obliga. Dispone el ejercicio del derecho de propiedad sobre un predio rústico está sometido a las limitaciones que exijan el mantenimiento y el progreso del orden social. Esa cita a la Constitución, como recordar. Estará sujeto especialmente a las limitaciones que exija el desarrollo económico nacional y a las obligaciones y prohibiciones que establece la presente ley y a las que contemplen las normas que se dicten en conformidad a ella. Todo propietario agrícola está obligado a cultivar la tierra, a aumentar su productividad y fertilidad, a conservar los demás recursos naturales y a efectuar las inversiones necesarias para mejorar su explotación o aprovechamiento y las condiciones de vida de los que en ella trabajen, de acuerdo con los avances de la técnica. Este inciso segundo muestra que la propiedad es claramente entendida como un derecho fracturado. La propiedad implica reconocer al dueño un poder de decisión sobre la cosa, sigue siendo dueño, pero ese poder no se le entrega al dueño solo para servir su interés particular, sino para servir el interés público. La consecuencia de que sea un derecho fracturado, las obligaciones del dueño, aparecen más tarde en el artículo 15 de la ley. Recuérdese que de acuerdo a Dewey, la función social significaba que el propietario no será protegido socialmente más que si la cumple y en la medida en que la cumple. Y por eso, el artículo, después del artículo primero, especificar cuál es la obligación del propietario, en el sentido ya leído, el artículo 15 de la misma ley declaraba expropiables los predios abandonados, como también aquellos que estén notoriamente mal explotados y por debajo de los niveles adecuados de productividad en relación con las condiciones económicas predominantes en la región para tierras análogas, etc. Esta regla muestra el inicio de la transformación del concepto de expropiación, que como estaba anunciado, nos servirá de criterio para identificar el desarrollo de la función social de la propiedad. A diferencia del concepto que llamamos clásico, en la ley 15.020 ahora, la expropiación empieza a aparecer como la contracara de la función social, como la consecuencia de no desempeñar el dueño su función de un modo adecuado. Esto se sigue de entender la propiedad como un derecho fracturado, en que el derecho implica obligaciones de diligencia y de lealtad. La protección jurídica del derecho, entonces, supone el cumplimiento de esas obligaciones. Después de todo, ¿qué sentido tiene proteger el desempeño de su función a quien se ha mostrado no ser capaz de desempeñar? Esto tiene dos consecuencias importantes para el régimen de la expropiación.
Por una parte, lo que califica como utilidad pública, suficiente para justificar la expropiación, ahora se amplía considerablemente, incluyendo el aseguramiento de la función social de la propiedad. Por la otra, en la medida en que la expropiación se justifica por el hecho de que el dueño no ha desempeñado adecuadamente su función social, ha incumplido su función, la indemnización ya no puede ser pensada sobre la base del modelo del precio en la compraventa. Estas dos consecuencias de la función social de la propiedad, contenidas en la ley, en la primera ley de reforma agraria, la de 1963, estaban en tensión con la protección constitucional de la propiedad, que todavía la declaraba inviolable, como ya lo mencionaba. Por eso, poco después de la dictación de la ley 15.020, el mismo gobierno conservador que la había impulsado presentó un proyecto de reforma constitucional que fue aprobado también en 1963 y que en lo que nos interesa hace dos cosas importantes. Primero, rompe por primera vez en el texto constitucional con la idea de un concepto unitario, abstracto de propiedad, al que hacía alusión Tarelo, que vale para una manzana y para los medios de producción. En su reemplazo, se introduce en 1963 a la Constitución la idea de diversas propiedades, cuya protección es diferenciada según la clase de cosa de que se trata. Por eso, aunque el texto reformado continuaba asegurando la inviolabilidad de todas las propiedades sin distinción alguna, eso no se modificó. Ahora había reglas especiales relativas a predios rústicos que contenían las dos consecuencias de la función social de la propiedad que ya han sido explicadas. Por una parte, imponía al dueño la obligación de cultivar, aumentar la productividad e invertir en la tierra, y incumplir esa obligación, por otra parte, lo exponía a perder la propiedad por la explotación. La Constitución por eso permitía la expropiación de predios rústicos abandonados o que estén manifiestamente mal explotados. La Constitución reformada, por otro lado, modificó, tratándose de la propiedad sobre predios rústicos, esa, no el resto, el régimen de la expropiación. El expropiado solo tenía derecho al pago previo del 10% de la indemnización y el saldo en cuotas anuales iguales dentro de un plazo que no exceda de 15 años. La racionalidad de esta nueva regla fue explicada por el entonces ministro de Justicia en el Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de reforma constitucional del siguiente modo. Resulta indispensable, decía el ministro, modificar la constitución, ministro de un gobierno conservador, recuérdese, modificar la constitución política del Estado con el fin de darle a estos malos propietarios un tratamiento distinto. Esta es la finalidad del proyecto de ley, que permite, en este caso específico, el pago diferido de la indemnización en el caso de aquellas expropiaciones de predios abandonados o manifiestamente mal explotados y por debajo de las condiciones normales predominantes en la región. Como puede observarse, la expropiación ya no corresponde al concepto clásico en que ella es aceptada como una necesidad de las cosas. Ahora es consecuencia del hecho de que el propietario no ha cumplido su deber. Es un mal propietario. La idea de mal propietario, por cierto, choca con la idea de que la propiedad permite al dueño usar y gozar y disponer arbitrariamente de la cosa, porque precisamente para que pueda ser calificado de mal propietario, tiene que tratarse de un derecho fracturado. Y por eso, porque la expropiación es consecuencia de ser un mal propietario, debe aceptar el pago diferido de la indemnización. La expropiación ya no es algo sufrido por el propietario, sino es algo imputable al propietario. La segunda fase de la reforma agraria comenzó con una reforma constitucional a la que siguió una nueva ley de reforma agraria. Esta diferencia, primero la reforma constitucional, luego la reforma legal, no es una cuestión puramente formal. Significa que a diferencia de la primera fase, esta segunda de la reforma agraria se entendía a sí misma como incompatible con la regulación entonces vigente de la propiedad en la Constitución. Solo cambiando la Constitución era la reforma agraria en esta segunda fase posible. Ya hemos visto que la fórmula constitucional de 1925 era un compromiso. Los dos primeros incisos mostraban continuidad con el texto de la Constitución de 1833 en la medida en que declaraban la inviolabilidad de la propiedad y aseguraban un concepto clásico de expropiación. Mientras que el inciso tercero, recuerden, introducía, sin usar esas palabras, la idea de función social de la propiedad. La reforma constitucional de 1967 marca el fin de este compromiso. Ella reemplazó enteramente el artículo 10, número 10 de la Constitución de 1925. No puedo citar el artículo porque tiene 2 páginas de largo, sería demasiado largo. Pero podemos describir en lo que importa su contenido. Primero, el nuevo texto eliminó la idea de la inviolabilidad de la propiedad. Como lo hemos explicado más arriba, el sentido de la inviolabilidad aparece cuando se toma nota de cuál es la excepción a esa inviolabilidad, la expropiación, y cuáles son las condiciones de esa excepción. Una indemnización que aseguraba que la negación de la propiedad en que consistía la expropiación se transformaba en ratificación de la propiedad en la medida en que la indemnización era pensada como un precio en la compraventa. El sentido principal de la reforma de 1967 era terminar
con esta comprensión de lo que podríamos llamar el complejo conceptual: propiedad, inviolabilidad, expropiación e indemnización. La reforma pretendía romper la conexión entre esas cuatro nociones. En segundo lugar, el nuevo número 10 de la Constitución, aunque aseguraba la protección del derecho de propiedad en sus diversas especies, acentúa la idea pluralista que ya hemos visto aparecer con la reforma de 1963 y distinguió la protección de la propiedad según el tipo de cosa de que se trata. La nueva disposición constitucional distinguía: uno, primero, la propiedad sobre los recursos naturales o bienes de producción; segundo, sobre las aguas; tercero, sobre los predios rústicos; y cuarto, la pequeña propiedad rústica trabajada por su dueño y la vivienda habitada por su propietario. Quiero detenerme muy rápidamente en cada uno de estos puntos. Respecto de los recursos naturales o bienes de producción, la reforma autorizaba a la ley a reservar al Estado su dominio exclusivo. El sentido de esta regla se desarrollaría más claramente con una reforma constitucional posterior, 1971, a lo cual no podremos referirnos más que esto, que volvió a modificar el artículo 10 el número 10 del artículo 10 sobre la propiedad, esta vez a propósito de la nacionalización de la gran minería del cobre. Esa reforma dispuso reglas especiales para la nacionalización, cuya indemnización debía calcularse tomando en cuenta el costo original de los bienes expropiados, deducidas las rentabilidades, deducidas las amortizaciones, depreciaciones, castigos y desvalorizaciones por obsolescencia, y considerando también el todo o parte de las rentabilidades excesivas que hubieran obtenido las empresas nacionalizadas. En el caso de la gran minería del cobre nacionalizada en 1971, esto permitió la nacionalización sin indemnización. En cuanto a las aguas, el nuevo texto constitucional reformado reconocía el interés del propietario en el valor de uso de las aguas sobre las que tenía derecho, pero no sobre su valor de cambio. Para esto disponía que la ley podía expropiar las aguas para incorporarlas al dominio público, y que una vez expropiadas, las aguas serían, por así decirlo, reasignadas a sus antiguos propietarios, esta vez a título de concesión. Entonces, los que antes la tenían a título de propiedad, ahora la tendrían a título de concesión. El afectado, disponía la Constitución, solo tendría derecho a ser indemnizado si, mediante un uso racional y beneficioso de las aguas detentadas inicialmente a título de propiedad y ahora recibidas a título de concesión, no pudiera cubrir las mismas necesidades que de hecho satisfacía antes de la expropiación. Nótese aquí, el criterio es el uso efectivo anterior a la expropiación. El hecho de que, como consecuencia de tener antes un derecho de propiedad y ahora una concesión, haya perdido el valor de cambio que le daba esa propiedad, es constitucionalmente indiferente. No tiene protección. Pero sin duda la más importante de las reformas del 67 se refería a que ella habilitaba la reforma agraria, y para eso separó la tercera categoría de bienes, ¿no? Primero, los bienes naturales, los recursos naturales y la mina, etcétera, la minería. Segundo, las aguas. Tercero, los predios rústicos, en el sentido de agrarios. Ellos estaban sujetos a un régimen especial porque, tratándose de ellos, es donde se llegó más cerca de la idea original de Dewey de que la propiedad ya no era un derecho subjetivo sino una función social. En efecto, la reforma facilitó la expropiación de este tipo de cosas de dos maneras. Por una parte, vinculando la indemnización a la que el expropiado tenía derecho a la tasación fiscal para el impuesto territorial, y especialmente permitiendo el pago de la indemnización a plazo. Recordemos que ya había aparecido esto, el pago diferido de la indemnización, en 1963, pero vinculado no a un tipo de cosa, sino al incumplimiento por el dueño de su deber de explotación. Solo era aplicable, recuérdense, a los predios mal explotados, a los predios que eran detentados por malos propietarios. Ahora la regla especial no hace referencia a este incumplimiento, sino que es consecuencia del tipo de cosa de que se trata: predios rústicos. Y por lo mismo, el nuevo texto constitucional hacía una contraexcepción, que constituye la cuarta categoría a la cual ya me he referido. El nuevo régimen de la expropiación de los predios rústicos no alcanzaba a la pequeña propiedad trabajada por su dueño y a la vivienda habitada por su propietario. Esto recuerda, creo yo, exactamente la observación de Dewey al hablar de la función social de la propiedad, con la que él se refería solamente a la propiedad capitalista, no a la propiedad personal. A la propiedad sobre valores de uso, podemos decir ahora, no sobre valores de cambio. Hay, por cierto, mucho más que decir sobre la propiedad, sobre la reforma agraria en Chile, pero el tiempo me impide entrar más profundamente en este tema. Y por lo demás, con lo dicho, ya puede apreciarse la significación del proceso que termina con la reforma constitucional de 1967. A mi juicio, ella se puede resumir en dos cuestiones que ya se nos han aparecido, que impugnan el modelo de propiedad de la codificación, o que pretendían impugnar. La primera es la noción pluralista que viene
que pretendía reemplazar a la noción abstracta de la codificación. Como mencionábamos al principio, en la cita de Tarelo, la noción clásica de propiedad estructuraba el sistema de derechos reales por la vía de unificar el concepto de cosa. Lo que la ley atribuía era la cosa en todas sus dimensiones de valor mediante la propiedad, en vez de atribuir diferenciadamente diversas dimensiones de valor de la cosa. Esta atribución de la cosa en todas sus dimensiones atribuibles de valor es la propiedad, sobre la cual se estructura el sistema codificado de derechos reales, el usufructo, la servidumbre, etc. La reforma constitucional de 1967 pretendió cambiar, al menos en el nivel de la protección constitucional, esta noción en dos sentidos. Primero, en cuanto al concepto abstracto de que hablaba Tarelo, en que la propiedad era la misma sobre una manzana o sobre medios de producción. Desde 1967, la Constitución no protegía indiferenciadamente toda forma de propiedad, es decir, toda forma de atribución de cosas. En vez, diferenciaba esa protección según la cosa de cuya atribución se trataba, como ya hemos visto. La propiedad personal era protegida, pero esa protección desaparecía o era calificada respecto de casos principales de lo que Dewey llamaba propiedad capitalista de medios de producción en el contexto del desarrollo de la economía chilena de la década de los 60. Las aguas, la tierra agraria, los recursos naturales. Por otro lado, la forma de protección de la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua y la vivienda muestra que desde el punto de vista de la Constitución lo que se pretendía proteger era el valor de uso, no el valor de cambio de las cosas. El sentido de esto puede apreciarse recordando un famoso pasaje de La condición humana de Hannah Arendt, en que ella, Arendt, observa que antes de la Edad Moderna, esta cita, todas las civilizaciones se habían basado en lo sagrado de la propiedad privada. La riqueza, por el contrario, privadamente poseída o públicamente distribuida, nunca fue sagrada. En sus orígenes, la propiedad significaba ni más ni menos que el tener un sitio propio en alguna parte concreta del mundo y por lo tanto pertenecer al cuerpo político, es decir, ser el cabeza de una de las familias que juntas formaban la esfera pública. Esta idea, anterior a la época moderna, en que la propiedad era sagrada porque protegía el lugar propio de alguien en el mundo y no porque protegía la riqueza, es la idea que el concepto abstracto de propiedad esfuma. Y ahora la propiedad es vista, o en la codificación, la propiedad protege tanto esos lugares que son la parte concreta del mundo en la cual uno tiene un sitio propio, como la riqueza. Y es esta distinción, creo yo, la que permite entender la significación de la mucho mayor protección de la reforma en la reforma de 1967 de la atribución de valor de uso sobre las atribuciones de valores de cambio. La protección adicional o mucho mayor que tiene la vivienda o el predio rústico que sirve de habitación al propietario que la que tiene el predio, el latifundio. En todo caso, 6 años después de la reforma de 1967, la democracia chilena caería como consecuencia de un cruento golpe de Estado en lo que cierra el corto siglo XX del que hemos estado hablando. Los militares golpistas, al justificar su acción, hicieron referencia, en primer lugar, de hecho, en el punto número 1 de su primer comunicado, al hecho de que el gobierno de Salvador Allende había quebrantado, entre otros, el derecho de propiedad. La dictadura que siguió también fue explícita en su pretensión de dar una nueva base al reconocimiento y protección del derecho de propiedad, lo que se manifestó en el texto de la Constitución de 1980. Su artículo 19, número 24, referido al derecho de propiedad, vuelve a las características de la comprensión decimonónica de la propiedad, según lo hemos identificado aquí. Aunque reconoce la idea de función social de la propiedad, constitucionaliza extensamente un régimen perfectamente clásico de expropiación, que diluye totalmente el sentido del reconocimiento de la función social, según lo hemos entendido, y vuelve a un concepto de propiedad abstracto, que protege del mismo modo y con la misma extensión todo tipo de atribución de cosas, indistintamente, de hecho, cosas explícitamente declaradas como corporales e incluso incorporales, derechos. Por cierto, el éxito del restablecimiento de esta comprensión, esta concepción clásica de la propiedad, no se debe solo a la fuerza en que se manifestó militarmente la reacción de los propietarios en Chile, porque yo diría que esta revalidación de un concepto más bien clásico de propiedad se trata de un movimiento que de diversos modos puede apreciarse a nivel global, a medida que el capitalismo global entraba en su fase neoliberal, algo que precisamente ocurrió en la década de los 70. La hegemonía actual de esas ideas hace que una noción más que simbólica de función social de la propiedad manifestada en el régimen de la expropiación y la idea pluralista de propiedad que diferencia su relevancia constitucional según el tipo de cosa de que se traten, esas dos ideas hoy día, creo yo, nos resultan más bien ajenas.
La consideración del corto siglo XX de la propiedad, de este modo, nos puede servir para mirar a las ideas hoy dominantes y apreciar la profundidad de su significación. Si esto último debe ser celebrado o criticado, es algo que depende de los posicionamientos políticos de cada uno, que escapan, por cierto, al tema de esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Fernando. A continuación, tendremos la sección de preguntas por parte del público. Si alguien desea realizar una pregunta, puede levantar la mano y en breve le estaremos dando la palabra. Don Alejandro, si usted puede desmutearse y realizar su pregunta. ¿Podrías habilitarme la cámara, por favor? Gracias. Buenas noches. Eh, gracias, Fernando. Em, a ver, es un punto, un par de puntos. No sé mucho de este tipo de reflexiones, pero bueno, quería comentarte un par de puntos y conocer qué pensás. En especial sobre el regreso, digamos, a la concepción clásica de la propiedad en nuestros, bueno, no en nuestros días, sino bueno, a partir de los ochentas para la mayor parte de Latinoamérica, Chile un poquito antes. Em, si vemos esto es una impresión mía, pero si vemos los discursos justificativos de el regreso a esa concepción, no parece haber desaparecido el concepto de función social, sino que se ha arribado a la idea de que la función social se cumple solo mediante la asunción de un concepto como, abstracto, digamos, unilateral y que tenga las características clásicas. Y en ese sentido, pareciera ser que hay una variación ideológica en la conformación o en la justificación del diseño de dicho derecho en nuestros días. Em, lo segundo que te quería preguntar es esto último que mencionabas sobre el concepto premoderno esto es más una pregunta directamente sobre el concepto premoderno de propiedad y que mencionabas a Hannah Arendt. Porque recuerdo que Cicerón decía que el presupuesto de la sociedad civil estaba en el derecho, de la sociedad política, digamos, de Roma, estaba en el derecho privado. Eh, y pareciera ser quizás que el concepto de propiedad subjetivo, del concepto de propiedad romano, tal vez podría anclarse o en un concepto semejante al que presentabas como derecho de propiedad premoderno. Ya, eso era. Gracias, Fernando. Diana, ¿cómo procedemos? ¿Respondo uno a uno o se juntan preguntas? Este, ¿Cómo lo hacen como ustedes? usted guste, como usted guste, doctor. Bueno, supongo que podemos partir respondiendo uno a uno. Además, un gusto responderle directamente a Alejandro. Buenas noches, Alejandro. Eh, lo que tú indicas respecto de que el concepto de función social no parece haber desaparecido es, en el caso chileno, explícito. La Constitución de 1980 menciona explícitamente la función social de la propiedad, como no lo hacía la Constitución de 1925, que no la mencionaba explícitamente. Ahora, eh, yo creo que para que, que la manera en que hoy se entiende la función social es fundamentalmente, como bueno, lo dice la Constitución chilena, como una base para que el legislador esté autorizado a establecer algunas obligaciones o limitaciones al derecho de propiedad. Eh, yo creo que la noción de función social, la noción que se desarrolló durante el siglo XX, aquello de lo cual estaba hablando Duguy, etc., eh, implica entender la propiedad como un derecho fracturado. Y eso necesita tener como correlato, o no, no es que necesite tener, no estoy hablando de necesidades conceptuales, pero es natural que eso tenga como correlato una,
una regulación de la expropiación que no sea, que no la mire como, como la necesidad de privar, de que el Estado se haga de la propiedad, de una propiedad privada para hacer un puente o algo así, ¿no? Ah, porque la función social supone que hay un interés social protegido por la propiedad y que en alguna dimensión el dueño, que tiene un derecho subjetivo, porque no es que haya dejado de ser un derecho subjetivo, como en la versión más radical, es también una suerte de funcionario, está a cargo de desempeñar una función social de la, de la propiedad. Entonces yo, más que las declaraciones contenidas en los textos, que son muy dados a hacer declaraciones para ahorrarse problemas políticos, yo creo que lo que uno tiene que mirar para apreciar la subsistencia o no de un concepto suficientemente significativo de función social es la regulación de la expropiación. Y mi impresión, bueno, el caso chileno es evidente, pero mi impresión es que en general eh, la, 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 manera de pensar la expropiación en esta época larga, o sea, en esta época que comienza, como tú dices, en los 70 u 80, es mucho más parecida a la manera clásica, que es la manera que supone que la propiedad no es un derecho fracturado, que es la protección del interés del dueño, y que entonces que en la medida en que la protección sea la propiedad sea afectada, el dueño debe ser enteramente resarcido. Y respecto de lo segundo, eh, a mí lo que me interesaba destacar era eh, lo, que hay algo que no es tan inocente como nos parece en este concepto abstracto de propiedad que es indiferente a su objeto. Eh, y por eso creo que es útil la, la observación de Arendt de que la propiedad antes de la codificación, antes de la época moderna, dice ella, pero en el fondo es antes de la codificación, antes de la síntesis de la codificación, eh, no miraba a la acumulación de la riqueza, miraba a asegurar un espacio en el mundo, a asegurar las condiciones de la libertad política, diríamos nosotros, ¿no? Y en ese sentido, claro, lo que tú decías de Cicerón, que el presupuesto de la sociedad política está en el derecho privado, porque el derecho privado asegura esas condiciones, sería entonces enteramente acertado. Pero no es la manera, creo yo, en que nosotros pensamos la propiedad, porque nosotros pensamos la propiedad con este concepto abstracto, el derecho real sobre cosa corporal para disponer, gozar y disponer arbitrariamente. Y esa cosa corporal, que ahora también puede ser incorporal, de hecho, uh, puede ser una mina de cobre o una casa habitación. Eso es indiferente desde el punto de vista de cómo nosotros, creo yo, hoy tendemos a pensar la propiedad. Muchísimas gracias a don Alejandro y a don Fernando. Ahora vemos que también tenemos a don Miguel León Ontiveros con la mano levantada. El tiempo es suyo. Bien, ¿qué tal, profesora? Te un gusto de conocerle y gracias por la ponencia. Muy interesante. En un punto de su ponencia, usted señaló de que primaba la teoría del interés sobre la teoría de la voluntad y eso le servía para explicar los derechos fracturados. Bien. Pero digamos que no estaría de acuerdo con eso porque hasta donde yo entiendo, por supuesto, y en eso tengo una limitación. eh, en el caso de la teoría del interés, es el interés del titular. Entonces, esa situación cuasi psicológica no puede ser, digamos, expresada por un por uno por nacer, por un naciturus, por un bebé recién nacido, o por un individuo que está en coma, y tampoco por una persona jurídica. Y creo yo que en todos esos casos cae la teoría de interés, más allá de que uno diga, pero hay otros mecanismos en los que se podría ejercer el derecho, pero la noción misma definición, si el derecho es el interés tutelado, pero que tiene como presupuesto material el interés, ese no existe en los supuestos que estamos manejando. Por eso es que, por ejemplo, autores como Carl Wellman y George Rainbow postulan una teoría hoffeldiana de los derechos subjetivos, donde se independiza la noción de derecho subjetivo de la noción tanto de interés como de voluntad.
ya no se requiere la noción de interés. Y bueno, usted está de acuerdo que tampoco de voluntad, porque en todo caso, según usted, interés es superior a voluntad, por lo menos conceptualmente, sino que ya se libera de esto y simplemente se trata de justificaciones a nivel legislativo del sistema jurídico. Bueno, esa es una pregunta o posición. Eso es todo. Gracias. Y muy interesante su ponencia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la observación, que me permite referirme a eso y que es un punto bien importante. Yo, primero, yo creo que la noción de interés no tiene una, no necesita ser caracterizada de modo psicológico, en el sentido de que X tiene un interés cuando X encuentra que X tiene un interés en A, cuando X considera psicológicamente que A es interesante para él o va en su interés. La noción de interés permite un análisis enteramente objetivo de la situación. De hecho, puede decirse, por ejemplo, que los animales tienen interés en no sufrir. Y eso lleva al argumento de quienes dicen precisamente la capacidad de sufrir de los animales es una razón para reconocerles el derecho a no sufrir y eso lleva, por supuesto, esa es una cuestión de ley ferenda, digamos, no una discusión moral, pero el punto ahí es, eh, algo no necesita ser reconocido por algo, puede ser un interés de alguien sin necesidad de que ese alguien reconozca ese interés. Es en ese sentido puramente objetivo. Y precisamente por eso se puede decir que una sociedad anónima tiene interés, por ejemplo, en, bueno, en el éxito de sus negocios. Por supuesto, la sociedad anónima no puede tener un estado mental, no tiene estados psicológicos. Pero entonces yo precisamente diría que la noción de interés tiene la ventaja de que prescinde de esas nociones, esas consideraciones psicológicas. Ahora, es verdad que hay autores que opinan, como usted indica correctamente, que toda esta discusión sobre voluntad e interés es superflua, que para analizar la noción de derechos subjetivos basta algo como el instrumental analítico de Hoffman. Yo creo que eso es una, eh, es una posición, o sea, yo no estoy de acuerdo con esa posición. Yo creo que esa es una posición a la cual se llega, creo yo, porque hay una especie de, como diagnóstico de empate entre la teoría del interés y la teoría de la voluntad. Como que la situación actual es como de atrás sin golpes, ¿no? Como ya no se ha dicho tanto que ya no hay nada más que decir que pueda mostrar el predominio de una o la preferencia de una sobre la otra. Y como por así decirlo, como están empatadas, ambas se neutralizan y tenemos que prescindir de ellas para poder explicar el derecho subjetivo. Yo creo o sea, mi opinión, en parte por las razones que ya he dado, es que eso no es así, es que yo creo que hay una evidente superioridad de la teoría del interés sobre la teoría de la voluntad. La teoría del interés permite explicar derechos fracturados, permite explicar derechos que no corresponden a poderes de la voluntad, como los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos fundamentales característicamente no pueden ser renunciados, no necesitan ser exigidos por su titular, etcétera. Entonces, en los derechos fundamentales y en los derechos de la personalidad están notoriamente ausentes las características que definirían a los derechos según la teoría de la voluntad. Y yo creo que además que la teoría del interés eh, puede acomodar los casos en los que sí hay poderes dispositivos, ¿no? Como reconocer a su titular la facultad o el poder para decidir cómo se protege su interés. ¿Ah? De modo que yo no diría que hay una situación de empate, de atrás sin golpes, y por consiguiente yo no creo que uno pueda prescindir de una explicación del derecho subjetivo sobre la base del interés, entre otras cosas, solo como un ejemplo, porque prescindiendo de eso, entonces lo característico, lo especial de ciertos derechos que son, en el sentido que yo explicaba, fracturados, queda oculto. Si uno lo mira a nivel de las posiciones hoffeldianas, la fractura del derecho no aparece. Y entonces la pregunta es, ¿por qué en algunos casos quienes tienen derecho tienen estos deberes fiduciarios? ¿Por qué tienen los directores de la sociedad anónima tienen un deber de lealtad y de diligencia respecto de la sociedad? El mismo deber que tiene el tutor respecto del pupilo. Y la respuesta tendría que ser, como el instrumental no nos permite ver la fractura que explicaría eso, la respuesta tiene que ser, bueno, el titular de los poderes tiene esos deberes fiduciarios porque la ley lo dice. Es un fiat legislativo.
Y yo creo que mucho más que eso, yo creo que hay algo mucho más profundo en la noción de derecho subjetivo que nos permite explicar la importancia de o lo característico de estos derechos fracturados. Y para observar esa noción, eso supone, creo yo, por las razones explicadas, una noción, una teoría del interés. Bueno, si me permite un follow-up, pero yo diría siguiendo la estructura de Hoffel, porque digamos Hoffel no necesariamente defendería una teoría tan amplia, una concepción tan amplia de un derecho como el derecho subjetivo. Lo que podría decirse es, bueno, hay un cúmulo de conceptos fundamentales tanto en la empresa como en los directores. O sea, la empresa tendría derecho A, pero los directores también tendrían obligaciones A, y a todo eso le llamaríamos el régimen de propiedad para una empresa, cosa que no necesariamente ocurre cuando Alejandro, yo, que estamos, digamos, conscientes y todo, y podemos reclamar por nosotros mismos y no a través de terceros, y no habría ese cúmulo de conceptos hofelianos. O sea, Hoffel no necesariamente se condice con un concepto amplísimo digamos, arbitrario, como usted estaba indicando, del derecho de propiedad, sino lo que habría que, según yo, digamos, ¿no? Hoffeldianamente, habría un cúmulo de posiciones hoffeldianas distribuidas en la comunidad a propósito de una empresa, por ejemplo. Por cierto, de hecho, Hoffel diría que el derecho de propiedad, que los derechos reales son como son derechos personales multiplicados, muchos derechos personales. Pero si diéramos esa explicación, nos surge la pregunta, ¿por qué los directores tienen estos deberes fiduciarios? ¿Por qué los directores de sociedad anónima tienen un deber de lealtad y un deber de diligencia? ¿Cómo entender esos deberes de lealtad y diligencia? Uno podría decir, bueno, porque en el caso chileno, la ley 18.046 dice que tienen un deber de lealtad y de diligencia. Sí, es verdad, Mm. la ley lo dispone. Eso es simplemente decir, bueno, esos deberes están ahí. No hay, digamos, el jurista no tiene nada más que decir acerca de esos derechos, de esos deberes, que la ley los impone. Pero yo creo que para el análisis jurídico, esa respuesta, esos deberes existen porque la ley los impone, no es suficiente. El análisis jurídico requiere una respuesta de por qué la ley los impone. Y yo creo que en este caso, uno puede decir, la ley los impone porque son poderes que la ley le reconoce a los directores, pero que no van en su interés. Y yo creo que eso es una marca importante de esos poderes. Entonces, una teoría del derecho subjetivo que puede dar cuenta de eso, que puede explicar eso, porque tiene una ubicación en ella para la noción de interés, es una mejor teoría que una teoría que, que, que no nota eso, que pasa por arriba de eso, y que entonces cuando se enfrenta a, a estos deberes fiduciarios, no le queda otra que decir, bueno, es que la ley impone esos deberes. Claro, pero digamos, y ya con esto termino, y disculpe, no quiero acoparar nada, pero en todo caso, aún así no habría un concepto claro de interés. O sea, ¿qué es interés para que Cierto, esto sustente el derecho subjetivo de propiedad? sí, concédame que eso exigiría otra conferencia. Pero por Ok, supuesto, todo este argumento supone que no podemos tampoco ser inocentes respecto del concepto de interés. Hay mucho que decir sobre el concepto de interés, desde Muchas luego. gracias, bien, profesor Adrián. gracias. Vamos a pasar a otra Muchísimas, pregunta, a ver si hay alguna otra pregunta pendiente. Diana, ¿tenemos más preguntas pendientes? sí, muchísimas gracias, don Miguel y don Fernando. Tenemos una pregunta por parte de don Juan. Arnando, ¿qué tal? Un Bueno, gusto, como siempre, escucharte. Mi pregunta tiene que ver es un poco externa a tu presentación. Quería saber qué vinculación tiene tu actual preocupación por la propiedad privada con tus anteriores estudios, particularmente el que has escrito en la forma del derecho, sobre, digamos, el derecho público moderno, ¿no? ¿Hay una continuidad, hay un vínculo o son dos preocupaciones totalmente diversas? Y te pregunto porque veo que el corto siglo XX de la propiedad termina más o menos cuando empieza el neoconstitucionalismo, que tanto has criticado en tu libro La forma del derecho, ¿no? Entonces me pregunto si hay algún vínculo que te parecería que destacar
que habría que pensar. Eso por un lado, y después me hizo un poquito de ruido tu rescate de la idea premoderna de propiedad como una propiedad, como un ámbito de libertad, ¿no? De la casa, del fondo, teniendo en cuenta que, bueno, en realidad en el antiguo régimen la propiedad era del pater, ¿no? Eh, sería muy difícil decir que era un régimen de libertad. Eh, no sé, y Bueno, aparte como vos has sido tan ¿libertad de quién? crítico del antiguo régimen, me ha servido un poco eso. Mm. Eso nada más. A ver, bueno, un gusto, Juan. Eh, y un gusto estos medios tecnológicos que permiten una conferencia dada por alguien que está en Chile, en Costa Rica, y con preguntas desde Córdoba, supongo, entiendo que está Sí, sí, estoy en contra. en casa. Eh, eh, Primero, por cierto, la referencia al punto de Arendt no era para destacar, um, para revalidar un concepto premoderno de propiedad. Lo que me interesaba es que era notar, mostrar. Yo creo que una de las cosas que la reflexión jurídica puede hacer es tratar de hacer ajeno, extraño, lo que nos resulta habitual, de modo de poder verlo con nuevos ojos, de tomar noticia de, de que algo no es, eh, o sea, reclama una explicación. Yo creo que esta idea, la idea de este concepto abstracto de propiedad, que se define por sus caracteres, digamos, con independencia de la cosa, ¿no? Como un derecho real sobre cosas, sobre las cosas que da poder de disponer y gozar, etcétera, como lo define el Código Civil chileno, pero que supongo que son definiciones bastante estándar, ¿no? Que esa idea abstracta es una idea que toda, toda crítica de la propiedad siempre ha comenzado impugnando. O sea, no es raro que Duguay, al principio de su conferencia, se vea necesitado de aclarar que, por supuesto, que él no está hablando de la función social de la propiedad personal. Es decir, la función social no es la función social de las casas, o, para decir lo contrario, de las manzanas. Evidentemente, ¿no? Él está hablando de la función social de los medios de producción. Pero cuando hoy día se habla de producción social, hoy día se habla simplemente de función social de la propiedad, como si esta distinción no fuera relevante. Entonces, el punto de Arendt, creo yo, eh, como te digo, el punto no es volver a la premodernidad, sino destacar esa comprensión anterior a la codificación en que lo que había, uno podría decirlo, no creo que sea el sentido en que él lo quería, pero como lo decía Grossi, ¿no? Habían propiedades más que propiedad. Entonces, no hay una, no es que, no es una revalidación de la premodernidad porque la propiedad premoderna era garantía de la libertad. Por supuesto que no, ¿no? Evidentemente. Pero yo creo que ese concepto, ese concepto pluralista, no abstracto de propiedad, yo creo que ha sido siempre en la academia, o sea, en la reflexión teórica, como en Duguay, y en la práctica política, como en la reforma agraria, ha sido siempre un punto necesario de establecer. eh, que la pregunta por la propiedad tiene que ser diferenciada según el tipo de recurso al que se refiere. Y respecto de lo primero, eh, yo tenía una respuesta que daba a los burócratas cuando trataba de explicar este giro del poder constituyente, los fundamentos de lo político hacia la propiedad. Y mi respuesta era que lo interesante de la propiedad es una de las cosas interesantes de la propiedad es observar cómo a través de la posesión surge la normatividad desde la facticidad, que ese también es uno de los problemas de la forma del derecho. Um, eh, yo mantendría esa explicación en parte, o sea, yo creo que hay ciertas continuidades. Creo también que la propiedad, eh, o sea, uno podría decir, la forma del derecho era acerca de las formas institucionales características del derecho moderno. Eh, eh, Bueno, la preocupación por la propiedad tiene que ver con parte de la sustancia característica del derecho moderno, creo yo. Ah, digamos, con la forma del derecho en un contexto bajo una visión o en una época capitalista, con el contenido del derecho
en una visión capitalista. Pero por otro lado, eh, ¿cuál es la conexión que hay entre los dos momentos? Es una cuestión que, que puede ser ignorada, creo yo. Porque yo podría decir, es simplemente que ahora me interesa alguna otra cosa. Perfecto. Muchísimas gracias a don Juan por su pregunta. En vista de que no tenemos más preguntas por medio del chat, ni tenemos nadie más con la mano levantada, agradecemos al doctor Fernando Atria por compartir con nosotros sus conocimientos y del mismo modo a todos los que nos ven por medio de nuestras redes sociales. Amablemente le solicitamos realizar la evaluación de la actividad, la misma le será agregada por medio del chat y le recordamos que el día lunes 2 de junio a las 5 p.m. tendremos en el mini auditorio de la Facultad de Derecho la conferencia del doctor Federico Torrealba Navas, titulada Conviene hacer un nuevo Código Civil. Sin más, les deseamos una linda noche y les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos.